también. Es un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Doctor Josami, doctor Medina, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches para vos. Estás en Buenos Aires, tenemos entendido. Pablo es comprovinciano nuestro, es el presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol y con gran orgullo como santiagueño es el presidente del Consejo Federal de AFA. Tiene que ver con el fútbol argentino y la representación del todo el interior. Pablo, ¿cuáles son las últimas novedades? Porque nosotros hemos estado hablando de lo que va a pasar, de lo que está en esta aceptación del presidente de AFA en aceptar esta postergación de las elecciones, que se hagan las elecciones y esperar una reunión del presidente Macri con Moyano. ¿Esto es un poco el panorama así como lo explicaba o hay alguna novedad que nos puedas agregar? Sí, la verdad que en un principio, por supuesto que cuando se habla de aceptar una resolución significa de aceptar la existencia, ¿no?, de la resolución. Después, por supuesto, fue muy claro diciendo que no es abogado y que no puede emitir una opinión en cuanto a si esa resolución quedará firme o no quedará firme con el paso del tiempo. Sinceramente, se la recibió el día lunes, alrededor de las 20-30 horas, y se leyó por comité ejecutivo, que es el órgano de aplicación inmediato que tiene AFA, para comunicar a todos sus clubes que las elecciones realmente estaban suspendidas por la causal de la resolución y que habían designado 2 veedores más, ¿no? Hay que recordar que la jueza, la doctora Selene Curia, también tiene en AFA designado 3 veedores, claro, exactamente, de hace un año atrás. Así que bueno, batiendo un poco los récords Guinness, la Asociación del Fútbol Argentino tiene designados 5 veedores adentro de la Casa Madre, ¿no? Claro, aquí el temor por el cual estamos atravesando es que yo creo que por más que la gente, digamos, la IGJ o tal vez el gobierno haya intentado buscar de esta manera, y está el temor de que FIFA intervenga, porque ya le dicen que a FIFA no le interesa que se inmiscuyan los estados en esto. ¿Por qué? Porque FIFA es más poderosa que la ONU, ¿no? Tiene más países asociados. Y esto realmente es una verdadera molestia para la FIFA, Pablo, que los estados se inmiscuyan en el fútbol argentino como en el fútbol. Y si esto da la participación del Estado argentino, te imaginas que mañana ya Bolivia tuvo una intervención, creo que hubo algo parecido, Colombia, Ecuador, toda la Conmebol se le viene encima, ¿no? Sí, por supuesto. Además de que tiene los reglamentos, ¿no?, por supuesto los estatutos de FIFA que lo prohíben y que por supuesto lo sancionan aquellas entidades donde intervenga el poder político, el Estado Nacional, ¿no? Nosotros no debemos perder de vista una situación muy importante, más allá de lo que se pueda informar mediáticamente y lo que seguramente a la prensa le vende y le vende mucho, una situación de AFA inestable, en crisis, puertas adentro. Esto no sucede en lo absoluto. Hace muy poquito tiempo tuvimos y tiene la AFA una demanda de AFIP por una cantidad considerable de dinero. La Asociación del Fútbol Argentino pagó ese dinero, algo cercano primero a los 56 millones de pesos y después a los 32 millones de pesos. En tan solo 72 horas, AFA hizo efectivo prácticamente 85 millones de pesos a la AFIP, que le reclamaba de los últimos 2 años en cuanto a aportes. Por eso digo de que creo que FIFA tiene la vida real, ¿no?, la vida institucional real que tiene AFA, y hoy es una entidad que, más allá de que viene de una situación complicada, está trabajando con clubes que fondos que aportaron dinero en este caso provenía del fútbol para todos y también dinero genuino de las instituciones para poder sanear este tipo de cosas. Por eso me parece que lo que pasó con la suspensión de la asamblea y hablar de una entidad que está en crisis con una designación de 3 veedores hace más de un año, prácticamente un año y medio. Uno de los veedores, creo que después de San Isidro, el doctor Piotti fue uno de los que puso Selene Curia, ¿no? Exactamente, gente de mucho prestigio y por supuesto que son idóneos de la materia y en la situación han podido ver el desarrollo. También surge aquí un caso curioso, ¿no? Los informes de los veedores no son similares. Hay un informe, no recuerdo el nombre, el apellido de la doctora que emitió hace muy poquitito un informe justamente donde
decía que funcionaba de manera normal, de manera correcta, que los pagos tenían registro, que se trabajaba con órdenes de pago y además indicaba y aconsejaba a la Asociación del Fútbol Argentino actuar de manera judicial, entendiendo de que funcionaba de manera correcta. Por eso digo de que es muy difícil establecer un parámetro de lo que está bien y de lo que está mal. Puertas adentro funciona normalmente, se trabajó sobre la posibilidad de una nueva elección, se llegó a un punto de acuerdo en todas las instituciones que el día 30 de junio se iba a votar, se hizo todo lo que legalmente corresponde para que a través del voto de sus asociados, que en este caso son los clubes y las ligas a través del Consejo Federal, el 30 de junio tengamos un presidente elegido por ellos. Bueno, sorprende mucho este tipo de decisiones, más aún cuando AFA trabaja de manera normal y cumple con sus pagos y sus obligaciones de manera normal, tiene torneos que se están jugando, algunos que han concluido sin ningún tipo de problema, consagrando a Lanús campeón del fútbol argentino, y dentro de muy poquito tiempo terminará la B Nacional, terminarán los torneos federales como el A, como el B. Vemos que el desarrollo de AFA, de sus torneos, de su vida institucional, deportiva, es de manera normal. Uno le sorprende enormemente esta situación. Bien. Una última pregunta, tenemos que ir cerrando. En estos días una de las palabras que más se ha repetido en los medios de comunicación ha sido esto de la Superliga. Y pensando un poco en la audiencia y en conocer un poco de qué se trata, así en dos palabras o a modo de síntesis, ¿qué nos puedes decir respecto a la Superliga? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Superliga? Porque por ahí la gente escucha o lee hablar de Superliga y no entiende mucho de qué se trata, qué cambio significaría para el fútbol esto de adoptar la forma de la Superliga. No, es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Lo venimos diciendo públicamente y se lo ha dicho, por supuesto, en las reuniones correspondientes dentro de AFA, que al Consejo Federal no le invitamos jamás a participar de una reunión y tampoco jamás le alcanzaron el proyecto de reforma estatutaria para poder tener una Superliga dentro de AFA, ¿no? Fue otro de los movimientos que creo que se hizo de mala manera por la gente interesada en tener una Superliga dentro del fútbol argentino, que lamentablemente no tuvo la grandeza de incluir, por ejemplo, al fútbol del ascenso y al fútbol del Consejo Federal. Y hablemos de un Consejo Federal con 218 ligas y 3.600 clubes. No es poco y la verdad es que dolió mucho en el momento que uno veía de manera pública y reuniones que tenían que ver simplemente con los clubes de primera división y con los clubes de B Nacional en una segunda etapa. Jamás se invitó a los clubes del ascenso, jamás se invitó a la divisional del ascenso y muchísimo menos al Consejo Federal, ¿no? Para nosotros sigue siendo un proyecto que no solamente no conocemos, sino que además intentaron aprobarlo o hacerlo votar a ciegas sin conocer de fondo cuál era la cuestión, la verdadera cuestión por la cual se impulsaba esta famosa Superliga. Gracias, Pablo, y creo que te debes haber acordado bastante de mí por el Comité de Resolución de Disputa cuando hay esta injerencia de la justicia ordinaria dentro del fútbol que nos duele a todos, porque creo que esto se tiene que lavar dentro de un comité o dentro de un tribunal propio de lo que es el deporte. ¿No? Alguna vez se lo dije a Segura, y con vos también lo hablamos mucho, y creo que esto tiene que ver con esta necesidad de una justicia en el fútbol, una justicia en el deporte, y que se hace cada vez más urgente, ¿no? Muchas gracias. Y además que lo tiene todo el mundo y me parece que son tiempos de cambio que por supuesto estaría buenísimo poder implementarlo y seguramente lo vamos a hacer porque hay una dirigencia que busca mejorar y que busca nivelar para arriba. Lamentablemente hoy atravesamos esta situación, pero estamos seguros que vamos a salir adelante y ojalá podamos también, dentro de tantas cosas, poder llevar adelante ese proyecto. Un fuerte abrazo, Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, abrazo a todos, buenas noches. Bueno, era Pablo Tobillino, presidente del Consejo Federal de AFA, presidente de nuestra liga, muy preocupado por este tema de la injerencia del IGJ en el fútbol, muy preocupado porque hay una denominación común en esto, que FIFA dice no quiere la participación de la justicia ordinaria, y menos del Estado. Entonces, FIFA es más por... Así pasaban las pelotas personalmente, decíamos que es una de las últimas versiones de las pelotas. Las pelotas tuvo una integración, una composición diferente. Ahora con Tafuncho y antes con un vocalista ya extinto que
Sokol, ¿sí? Estimado Federico, por una cuestión generacional yo me quedé con Sumo, vos estás con las pelotas. Es una cuestión de épocas. A mí me toca el próximo miércoles. Pero digo, las pelotas desprendidas de Sumo tuvo una integración en los 90, emblemática, y con la muerte de Sokol ya toma otro rumbo, Da Funcho toma el micrófono y genera todos estos últimos discos que la verdad que están buenos, son copados. En honor a nuestros invitados tenemos que poner los de Suquía. Está bien. Puede ser. ¿Ah? Sí, seguramente. Bueno, habíamos anunciado que teníamos un bonus track, una invitación al piso. No lo íbamos a decir, queríamos que sea una sorpresa. La verdad que era como un agregado, algo que queríamos que se dé, que se pueda dar. Sabíamos que existía la posibilidad porque existía ya un curso programado para el día de hoy y una visita a nuestra provincia, de la vecina provincia de Córdoba, pero con un poco más de detalle y dando más características sobre el tema. Eduardo se va a referir a nuestros invitados de hoy. Sí, buenas noches a todos nuestros oyentes. El placer para mí es haber presentado a dos académicos reconocidos de la docta, como se dice, como se la conoce, por los grandes exponentes en el mundo del derecho que han salido de la Universidad Nacional de Córdoba o de las universidades cordobesas. Ellos son el doctor Víctor Martínez Hijo, que es como un coordinador académico de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, y acompañado por el doctor Raúl Eduardo Fernández, que es también parte de esta academia y está en la parte del Instituto de Procesal y de Filosofía de dicha academia. Me va a corregir él más precisamente cuando tenga que hacer uso de las palabras. Yo voy a empezar preguntándole al doctor Martínez, que también es profesor titular de la Cátedra de Derechos Reales, y a modo de prieta síntesis, sé que tiene que retirarse enseguida porque tiene otros compromisos antes de volver a su provincia, y además decirnos que hoy nos ha dado una magistral clase dentro de lo que es la estructura de la sentencia, un curso que venimos dictando en el Superior Tribunal. Tanto el doctor Fernández como el doctor Martínez, sobre cuál es la visión como académico experto en derechos reales del nuevo concepto de propiedad que tiene el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, en este sentido queremos decir que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es un código achicado, porque teníamos el código de Vélez Arfield que tenía 4.053 artículos, hoy tenemos 2671 artículos. Entonces, como la exposición y los fundamentos del Código Civil han sido que tiene que ser un código entendido para todos, hemos encontrado un código muy acotado, donde manifiestamente hay normas que resultan ser contradictorias, porque se le asignó a varios juristas, distinguidos juristas, las partes del código, pero actuaron de una forma incoordinada, y eso hizo que tuviéramos primeramente un código bastante deficitario. Sin embargo, es el código que está vigente, que tenemos que aplicar y lo tenemos que saber. Al lado de la propiedad, indudablemente como el derecho real por excelencia, aquel que concede la plena y repotesta sobre la cosa, indudablemente que conlleva una serie de restricciones y de limitaciones al derecho de propiedad en función de los intereses de los vecinos y del interés público esencialmente comprometido. El derecho de propiedad está indudablemente señalado como el derecho máximo, el derecho que realmente debemos amparar y proteger, sobre todo en la sociedad que vivimos actualmente. Yo recuerdo de que sin el derecho de propiedad no podemos hablar de libertad alguna, si no tenemos consagrado esto, y esto lo dijo el Concilio Vaticano II en la Iglesia y también otros autores en épocas pasadas. Pero indudablemente que frente al derecho de propiedad se han incorporado a esta enumeración una serie de derechos de propiedad colectiva, coparticipativas, como los derechos reales del tiempo compartido, como también podemos decirlo
respecto a la multipropiedad, aunque algunos autores todavía le niegan el carácter de derecho real, pero está enumerado en la enumeración, respetando a rajatablas el principio de numerus clausus. Esto hizo de que, bueno, tengamos que enseñarlo, y gracias a Dios estamos poniéndolos todos dentro del libro cuarto, que refleja los derechos reales, porque justamente allí es donde vamos a lograr la seguridad estática y la seguridad dinámica. También incorpora la propiedad comunitaria de los pueblos originarios. Exactamente, la propiedad indígena, o comunidad, o propiedad comunitaria, como se le denomina, porque indudablemente fue una creación de la Constitución Nacional, ¿no? Doctor, ustedes tienen en Córdoba también el valor de la posesión, no sé si similar, pero casi similar a lo de la propiedad. ¿Sí es en Córdoba un registro del valor importante de lo que es la posesión también? Indudablemente que sí, nosotros tenemos un registro de poseedores que fue bastante cuestionado en su momento por el Constitucional, sobre todas las cosas, donde se registra la posesión. Nosotros hemos defendido a rajatablas la posesión por su función social, por su importancia que tiene como complemento necesario del derecho de propiedad. Y la prescripción. Y la prescripción también, ¿no es cierto? Pero es relativo, porque no podemos a través de un registro de la posesión evitar o obviar el juicio de prescripción, ¿no es cierto? Que es un juicio largo, un juicio tal vez a lo mejor tedioso en algunos casos, si hay oposición, etcétera, etcétera, pero así está, es un juicio realmente controvertido y que habrá que de alguna manera llevarlo adelante. De todas maneras, a los fines de la prueba es importante tener registrada la posesión. Bien. Es importante. En nuestra provincia también contamos con un registro de poseedores, bueno, seguramente con algunas dificultades en su implementación, pero hay un registro de poseedores. Una pregunta que me hacía en relación a la regulación de la propiedad, la nueva regulación de la propiedad en el Código Civil, usted hablaba de lo que es la regulación de la propiedad comunitaria indígena, de las comunidades indígenas, que obviamente también tienen que estar registradas, hay un relevamiento territorial, digamos, que se lleva a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y demás. Me pregunto vinculado que ¿qué ocurre con los derechos de las comunidades campesinas, no indígenas? ¿Está regulada la propiedad de las comunidades campesinas? Si me ¿Cuál es la...? meter la cucharita ahí en la parte, conforme los últimos opiniones emitidas por la Organización Internacional del Trabajo, si es que cuenta con las pautas que caracterizan a un pueblo originario, no necesita el reconocimiento. No lo necesita. No estoy diciendo que es la regla en la aplicación. Y haciendo la antesala aquí al doctor, el 179 habla de, si bien hace la distinción entre pueblos originarios y triviales, después habla de los interesados, como que es la misma regulación para ambos, ¿no? Está bien. Yo se lo pregunto más en mi caso vinculado al ejercicio profesional, porque trabajo con comunidades campesinas, y hay siempre, digamos, en la regulación siempre hay una diferencia entre el respaldo jurídico que tiene una comunidad indígena y el que tiene una comunidad campesina. Y es un tema que en una provincia como la nuestra, con un gran componente de comunidades campesinas en relación a la población total, cobra una relevancia importante, ¿me entiendes? Y por ahí hay una diferencia. Exactamente. Por eso, ¿hay algún cambio? ¿Qué cambio trae el código respecto a esto que pueda favorecer los derechos de las comunidades campesinas? En principio no hay mucho. Yo entiendo que todo es abarcativo, es una cuestión amplia que puede abarcar a las comunidades campesinas y a las indígenas, ¿no es cierto? En realidad está regulado, habrá que verlo, muy pocos artículos en el Código Civil. Seguramente, como lo abierto que es el Código Civil y su artículo 1, tendremos que remitirnos a los tratados, al convenio del OIT y a lo que elabora la jurisprudencia El regional, sistema interamericano que relaciona, por ejemplo, a Bolivia emitió un informe respecto a comunidades campesinas. Antes que se vaya, porque veo los teléfonos, los autores, lo está esperando un colega local que tienen que retirar. Pero no quería dejarlo ir al doctor Fernández,
que hoy me comentó que estuvo en la última Jornada Nacional de Derecho Procesal en Jujuy el año pasado. Yo también estuve y fue seguramente Bobby Carter que hizo la pregunta y Binder me contestó, vamos a poner un cartel, jueces trabajando. Porque, bueno, mi afiliación a lo que es derechos humanos, decía, porque los procesalistas, que él me va a desmentir o no, son muy aferrados todavía en muchos casos a las normas, a los regímenes, incluso algunos de los panelistas de cierre parece que no habían tenido en cuenta el artículo 1.1 de la Convención Americana, en que obliga, si bien en forma progresiva, pero a la adecuación normativa. Y eso también va fundamentalmente para las formas. Entonces yo dije, no ha pasado mucho tiempo desde que cuando estaba el padre de uno de los invitados aquí como vicepresidente, se ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y se aceptó la competencia de la Corte Interamericana. Y después vino la reforma en el 94, con la constitucionalización de los tratados, como para decir que, y con el respeto que me decía, que el doctor Binder, que tengo una gran amistad personal también, me dijo, vamos, no vayamos tan rápido, vamos a poner, con respecto a las formas sobre el derecho, jueces trabajando. No sé qué opinión tiene aquí el doctor, que es especialista en la materia. Tal vez para que nos entiendan los oyentes, habría que aclarar que el derecho procesal se refiere a la organización de la justicia, de los tribunales de justicia, en la parte estática, y en la parte dinámica, al modo como se debe proceder para llevar adelante un juicio. Esa es en esencia las herramientas para hacer valer el derecho, el medio. Cómo presento la demanda, la contestación, cómo se debe dictar una sentencia y demás. Y sí, efectivamente, muchos especialistas se quedan un poco cerrados en esa materia, porque me viene el cuento de aquello que dice que especialista es el que sabe mucho, pero de muy poco. Y decía usted hace los sabios ignorantes en sus libros de León de la Masa, ¿recuerda? Exactamente, exactamente. Pero es que el derecho no puede verse de manera parcializada, sino que es una unidad. Es decir, tenemos que partir desde las normas superiores y de allí ver cómo están reglamentadas, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial, y luego cómo se hace la aplicación práctica a través de los códigos procesales. Lo que sucede es que el nuevo Código Civil y Comercial, a pesar de que no es estrictamente de competencia del Congreso, ha establecido normas que le dicen a los jueces cómo deben proceder. Y esas normas, que en principio no se adecuarían a lo que dice la Constitución, han sido convalidadas, han sido dicho como que son constitucionales por la Corte, cuando es necesario que un instituto sea aplicado de modo uniforme en todo el país. Y el Código Civil y Comercial contiene algunas cuestiones novedosas y otras que son simplemente recoger lo que la doctrina y la jurisprudencia venía haciendo. Por ejemplo, en materia de responsabilidad civil, esto es, ¿qué sucede cuando se causa un daño a otro? La concepción clásica era, bueno, hay que reparar ese daño injustamente causado. Esa concepción clásica en los últimos tiempos fue variando para pensarse en que no basta solamente reparar el daño, sino que también hay que tratar de prevenirlo. Entonces, el Código Civil introduce una norma que siente este principio, no espere que el daño se cause. Si usted puede prevenirlo, señor juez, haga lo necesario para que así ocurra. Y conjuntamente con esa directiva general de carácter sustancial, se incorpora una acción preventiva, que si estuviésemos a la visión ortodoxa de la Constitución, debiera de haber sido legislada por cada una de las legislaturas locales de cada provincia. Pero como lo que se quiere es asegurar esa regla general, el propio Código establece que ante los jueces se puede plantear una acción preventiva. Dice, cualquiera que tema que de alguna cosa o en alguna circunstancia puede producirse un daño, puede plantearlo al juez y el juez dictar medidas. Y en esas medidas el juez puede actuar casi sin que se lo pida la parte, casi decimos nosotros en nuestro rubro oficiosamente. Y es más, cuando se trata concretamente de la sentencia, la concepción es, si yo pido 100 pesos por tal motivo, me dan 100 pesos por tal motivo. Pero acá hay algo más. Hay un interés por la persona humana, que es el eje y centro del derecho. Entonces, el Código Civil, en estas normas procesales, lo que le dice al juez es, no espere que le pidan. Si usted advierte, aunque no se trate de ese tipo de acción preventiva, que hay algo que puede suceder y usted lo puede evitar, hágalo.
hágalo porque es su deber como uno de los órganos o poderes del Estado. Y ha habido casos paradigmáticos. Por ejemplo, a unos padres se les murió un chico en una pileta. Entonces los padres reclamaron que les resarcieran el daño, que le pagaran lo que se entendían habían sido los daños causados. La sentencia del juez dijo, bueno, le ordeno a aquel que era el dueño del lugar donde estaba la pileta que le abonaran. Pero además de eso dijo, momento, vamos a ir al lugar. Y en el lugar la pileta seguía en las mismas condiciones. Entonces el juez dijo, esta situación que significa para los padres repararle el daño causado, puede eventualmente para otros ser causa de nuevos daños. Y en función de esta prevención ordenó que se tapara. Esa como muchos otros ejemplos que demuestran esta concepción más amplia en cuanto a protección de la persona y, como decía recién, eje y centro del derecho. Doctor, sobre el tema procesal, que creo que se habló también ahí en Jujuy, es el tema de la oralidad en los procesos. ¿Qué opinión le merece? Tengo que hacer una distinción entre lo que es la teoría y la práctica. Si los poderes judiciales contasen con los fondos presupuestarios suficientes para quintuplicar el número de tribunales, el sistema oral es el preferible, porque es donde nos vemos cara a cara. Vemos al actor, vemos al demandado, escuchamos a los testigos, le preguntamos al perito, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente el Poder Judicial tiene la espada, pero no la bolsa, se dice habitualmente. Es decir, tiene el poder para imponer una decisión, pero con los medios que le deriva el Poder Administrador, o sea, el Poder Ejecutivo. Entonces, por más que técnicamente, por más que idealmente el sistema oral sea preferible al sistema escrito, al menos en materia, por supuesto, civil y comercial, la situación actual en la mayoría de las provincias impide pensar seriamente en un sistema oral. Bien. Bueno, no quiero demorarlos más, muy agradecidos de habernos acompañado la noche de hoy. Hago extensivo el agradecimiento también de la brillante clase magistral que nos ha tocado. Me está llegando a mi WhatsApp de mensajes diciendo que han quedado muy complacidos la mayoría de... Hay que volverlo a invitar. Eventualmente. Vamos a hacer que no pasen 10 años como la porque última vez. Hoy ha dicho que no vengo más, decía yo. No me van a invitar más. Vamos a tener... Además con ese y el poncho que me han regalado. Viene seguido. Y bueno, y uno que cuando lo nombra el doctor Martínez tiene una reminiscencia a la recuperación de la democracia, porque para los oyentes que no sepan, el doctor Víctor Martínez hijo, como su nombre lo está indicando, es el hijo de quien fuera vicepresidente de la nación argentina en el gobierno de Raúl Alfonsín. Así que también de aquí le hacemos llegar un caluroso saludo al señor padre. Y muchas gracias por habernos acompañado. El agradecimiento es nuestro. Vamos a una pausa, cuando volvamos nos metemos en lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los temas que nos convocaba y que de hecho es parte de la gráfica, del anuncio gráfico de nuestro programa de hoy, es la crisis actual por la que está atravesando el sistema interamericano de derechos humanos. Para ponernos un poco en órbita, vamos a recordar que nuestro país, Argentina, ha suscrito, ha firmado un convenio que integra el máximo escalón constitucional, la Convención Americana de Derechos Humanos, por el cual también se ha creado un sistema de protección de lo que es, se llama Sistema de Protección Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por dos órganos principales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en la ciudad de Washington, Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en San José de Costa Rica, Costa Rica. En estos días ha cobrado gran notoriedad en lo que es la escena pública y en el ambiente en general de la situación política de todos los países esta gran crisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a principalmente el desfinanciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como todo organismo necesita del aporte de los estados han comprometido a aportar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese aporte que efectúan los estados es lo que sostiene el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, todas las causas que llegan, las peticiones, técnicamente hablado, que llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, requieren de, obviamente, un conjunto de recursos financieros para sostener recursos humanos y demás para su funcionamiento.
Es importante decir también que la Convención Interamericana de Derechos Humanos funciona no solo con el aporte de los estados, lo cual lo venía haciendo de manera irregular, sino también, y esto es algo que era denunciado permanentemente por las organizaciones de derechos humanos, con aportes de terceros, con aportes de embajadas, con aportes de diferentes fuentes de financiamiento, ninguno de ellos estable, ninguno de ellos permanente, lo cual le generaba obviamente una situación de vulnerabilidad, de inestabilidad económica y una escasa o muy poca capacidad de proyección por la dificultad que esto significaba. Es una demanda ya de mucho tiempo de parte de los organismos y de parte de las propias víctimas que la comisión tenga una fuente de financiamiento más estable, más potente, que le permita abarcar y avanzar en todas las peticiones que llegan de manera más efectiva. Nosotros aquí contamos en Hablemos de Justicia con diferentes experiencias personales, de ejercicio de diferentes orden, vinculada a lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, y nos parece que era interesante para el programa de hoy hablar nosotros mismos, contar un poco nuestras experiencias en relación al sistema interamericano de derechos humanos y reflexionar un poco acerca de cuál es la importancia que tiene este sistema a nivel continental y cómo se traduce esto en relación a la vigencia de los derechos humanos de los ciudadanos de todos los países que suscriben la Convención Americana de Derechos Humanos y que son parte del sistema de protección interamericano de derechos humanos. Nos parece que era lo más importante. Vamos a hacer una pequeña reflexión cada uno, porque entendemos que si no hablamos de derechos, si no hablamos de situaciones concretas, si no hablamos de afecciones concretas, si no hablamos de avances concretos que se han producido a nivel de cada uno de los países en virtud de la vigencia de este sistema interamericano de derechos humanos, nos quedamos en el aire, nos quedamos en lo abstracto, y por ahí el ciudadano común, quien nos está escuchando, piensa que el sistema interamericano de derechos humanos es algo que está muy alejado, que no está al alcance y que no tiene implicancias o impacto directo en la vida cotidiana de las personas. Para hablar sobre el tema, voy a dar inicio para que encabece esto a Eduardo. Eduardo, vamos a recordarlo, acaba de llegar, ha estado participando justamente y muy consustanciado y también liderando una campaña a nivel provincial para lo que es esto que se ha dado a llamar en la nomenclatura o en el lenguaje tecnológico actual, con un hashtag Salvemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una campaña para recaudar fondos y de alguna forma permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúe funcionando con los recursos humanos que actualmente dispone y con los que seguramente va a necesitar. Eduardo, recién llegado de Washington, participando por la American University de un concurso, de una evaluación sobre el sistema interamericano de derechos humanos, nos va a hacer una pequeña reflexión. Muy bien, Federico, y bien lo has descrito vos el panorama. El sistema interamericano es lo que nos garantiza que cuando fallan los sistemas internos en cuanto a la justicia de violaciones de derechos humanos, pueda ser revisada, pero no como una apelación, sino como que se detecte y se responsabilice internacionalmente al país por violación de derechos humanos. Y esto es un poco lo que se va a quedar en el saco roto si a partir del 31 de julio de este año no consigue los recursos financieros para seguir funcionando la Corte Interamericana, porque se suspenden todas las audiencias que se dan de las peticiones que se realizan quienes han sido víctimas de violaciones de derechos humanos individuales y colectivas, y además, lo más grave, que las 2000 y pico de peticiones todavía en trámite para ver si se le abre la competencia de la Corte Interamericana o no, se suspenderían en sus procesos. Y esto es gravísimo, porque nosotros en Argentina tenemos una constitución que incorpora los tratados de derechos humanos como que es una extensión de la misma, y por lo tanto está también incorporada la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde está legislado que los medios de tutela de esa convención es la Comisión Americana de Derechos Humanos, la que está en crisis, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una que se comporta, para que la gente entienda, como un gran fiscal que chequea a todos los estados que se han comprometido en cumplir las garantías que impone la convención, que cumplan y no violen los derechos humanos. Muchas de las reivindicaciones que hay en Argentina respecto al reconocimiento de los derechos de la mujer, respecto al reconocimiento de las personas con discapacidad, respecto al conocimiento a la verdad
y juzgamiento de los delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar ha sido obra de lo que ha actuado la Corte Interamericana. ¿Y para qué decir en tantos países de Latinoamérica? Si sus países han creado un sistema de protección extraterritorial y regional, ¿por qué no aportan lo que deben aportar para que se autosustente esta herramienta fundamental de protección de los derechos humanos? Lo que me decían en mi visita a la Comisión Interamericana sobre la crisis y hablando con los altos funcionarios, cuando me fui a interiorizar del tema aprovechando de estarme en Washington, me decían que toda esta falta de cumplimiento de los Estados miembros de la OEA, que son los responsables, entre los cuales está nuestro país, ellos lo suplían a través de donaciones, como bien lo decías vos, o aportes que hacían los países de la Comunidad Europea especialmente. Este año, cuando fueron a golpear las puertas para salvar ese déficit con los aportes de la Comunidad Europea, le dijeron: lo que nosotros aportamos para promoción humana en el mundo y que muchos años ha ido para sostener la Comisión Interamericana para que siga protegiendo los derechos de América Latina, este año ha sido absorbido por la crisis de los migrantes sirios. Por lo tanto, no hay este año aporte a la Comisión Interamericana. ¿Y saben cuánto recibió para este año, para que funcione la Corte Interamericana con los aportes de los países? Solamente $198.000. Nada. Lo que es quizás un sueldo de un juez de la Corte Suprema Argentina. Claro. Un sueldo. Por eso, el 31, si no está la plata y los países no ponen, nos quedamos todos. Todos. ¿Qué le preguntaríamos a la familia Bulacio, por ejemplo, que no encontró justicia en los tribunales argentinos? Y sí, a través de la comisión llegó a la Corte Interamericana. A la familia Hellman. A la familia Hellman en Uruguay. A la familia Furlan. A las víctimas A del las Palacio de víctimas. Justicia, Bueno, también, en parte. hablemos un poquito de lo que es nuestro, ¿no? Para que la gente entienda de aquí en Argentina. El planteo de lo que fue Kimmel A en tema de la Formerón, represión. que no lo dejaron criar a su hija. Y a tanta gente en violaciones individuales. Y si bien la Argentina no tuvo su consecuencia a través de los procesos de lesa humanidad porque la justicia argentina resolvió juzgarlos, en otros países de Latinoamérica se dictaron amnistías que garantizaban impunidad y fue el sistema interamericano el que dijo: eso es violación de derechos humanos. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Puede que haya algunos juristas que estén felices con esta noticia, por ejemplo? Y los juristas, sobre todo, que apoyan el dualismo, es decir, que piensan, sobre todo algunos sectores del constitucionalismo al que no adhiero, que lo que se entrega cuando hay una contralor, un monitoreo de cumplimiento de las convenciones, es entrar a la soberanía jurídica o de los estamentos judiciales del país, cosa totalmente equivocada, porque justamente la Argentina, en un ejercicio de su soberanía y de lo que la mayoría del pueblo ha querido, ha reconocido el sistema interamericano de derechos humanos y ha cedido esa soberanía para cuando alguna vez algún régimen de tiranía se instale y avasalle los derechos de los ciudadanos, porque un régimen de tiranía tiene sus jueces para hechos a medida, sus constituyentes hechos a medida, como alguna vez nos dijo el doctor Vigo, y puede darse lo que ya pasó. Entonces, nadie, ¿a dónde vamos a golpear las puertas para que tengamos una salvaguarda de nuestros derechos fundamentales? Y si no está la comisión, es el paso obligado para llegar a la Corte Interamericana. Volveríamos a un retroceso en la garantía a los recursos supranacionales para la protección de nuestros derechos que nos garantiza nuestra Constitución Nacional. Por eso el Estado argentino tiene la obligación de atender esas necesidades. Y creo que cada uno de los estados de Latinoamérica y que conforman la OEA, incluso que no están dentro del ámbito de la competencia de la Corte Interamericana. Porque OEA creó, no puede decir, porque si no síntesis. Pero ¿qué pasa? Al poder le incomoda el control. Y el poder no tiene ideologías. Esto no es que los países de izquierda o los países de derecha son los que generan la crisis, pues están pasando facturas ahora, y los de centro. Porque si ustedes ven,
Venezuela enojada con la Comisión Interamericana. Estados Unidos enojada con la Comisión Interamericana porque está pregando para que cierren las bases, las cárceles de Guantánamo. La Argentina parece que no ha aportado ni tampoco aporta mucho ahora en el tema. Vamos a decir que Brasil también tiene Brasil, pendiente juicio de lesa humanidad, también Ecuador. Entonces, es el poder de turno hay crímenes el que no le interesa que haya un ente que monitoree para cuando haya algún abuso. Esto es un freno a los abusos que puede cometerse el ejercicio del poder en un país. Por eso la campaña, le voy a corregir un poquito a Federico para que no es que salgo a recaudar fondos. Bueno, salgo a juntar firmas a través de una ONG en toda Latinoamérica, y por eso a todos los que puedan lo firmen. Y como finalidad inmediata, para que los países se presenten petitorio, muchísimas firmas, para que los países se pongan los pantalones y cumplan con sus responsabilidades respecto a la protección y a la garantía de los derechos de sus ciudadanos. Esa es la finalidad. Toda la lo tienen los europeos, porque hay que hacer entender que en ese caso el sistema europeo de derechos humanos, para que la gente entienda, aporta 70 millones de dólares al año. El sistema africano, que es el que menos aporta antes, aporta 10 millones de dólares al año. Y este año a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana, al sistema interamericano le han dado solo $200.000. Vean en lo que estamos. Mientras tanto, países de Latinoamérica a la Corte Penal Internacional en su conjunto le han aportado 90 millones de dólares, siendo que no habrá más de 10 casos que involucran a Latinoamérica, mientras que hay 2.500 peticiones de violación de derechos humanos de todos los países en la órbita de la Comisión Interamericana. Entonces, vamos a seguir con el tema. Vamos a seguir con el tema y nos habíamos comprometido a un programa entero sobre el tema y seguramente con algún invitado. Nos vamos, no nos queda más tiempo, la verdad que ha sido un jugoso, un intenso programa que ha dejado mucha tela para cortar. Seguramente habrá una entrevista que se podrá reproducir vía redes sociales. Agradecemos nuevamente el trabajo de Walter Saavedra, quien está a cargo de la operación técnica, y nos estaremos viendo seguramente el próximo miércoles en Hablemos de Justicia. Chao.